antes que nada, pues ponernos en la presencia del Señor para iniciar estos ejercicios cuaresmales, una oportunidad más para volver hacia el Padre misericordioso, ese Padre que nos ama, que manda a su Hijo Jesús a entregarse por nosotros. Iniciemos pues, como parte de la Parroquia de la Asunción de María, este retorno al Padre con estas dinámicas que se darán dentro de las charlas de ejercicios cuaresmales, iniciando pues con la primera charla de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a poner el título a esta charla, las tentaciones contra la gracia de Dios, sustentadas en el Evangelio de Mateo 4, del 1 al 11, teniendo como objetivo darnos cuenta, hermanos, que somos débiles, limitados, imperfectos, pero ante todo que contamos con la gracia fundamental de Dios, con el amor, con el perdón que Él nos da. El Evangelio de Mateo, del primer domingo de Cuaresma, pues nos habla de que Jesús sale a un desierto. Jesús se va al desierto para poderse encontrar consigo mismo y ante todo encontrarse con la voluntad de Dios nuestro Padre, que constantemente lo confronta, que constantemente tiene ese diálogo interior con Él. El tiempo de Cuaresma, pues, es un tiempo de vivir el desierto, de salirnos de la realidad de nuestras propias circunstancias, del ruido que muchas veces la misma vida nos genera, de todo aquello que revuelve nuestra existencia, para entrar a ese momento idóneo que es el momento del desierto. El desierto es, sin lugar a dudas, un lugar en el que no encontramos nada, solo nos encontramos nosotros, encontramos esa naturaleza seca, esa naturaleza en la cual no hay agua, en la cual no hay nada más que nosotros, pero ahí nos encontramos con Dios. Dios nos habla al corazón para que interioricemos de una manera profunda acerca de lo que tenemos que ser, acerca de lo que estamos llamados a ser. La misión que todo hombre y toda mujer tienen en la vida es fundamentalmente ser felices. Pero para esto necesita el hombre, necesita el ser humano, la persona, darse a conocer no solo por superficialidades, sino entrar en su corazón, entrar en su vida, para darse cuenta con qué cuenta, para caer en la cuenta, valga la redundancia, de que lo que hay dentro es Dios, lo que hay dentro es amor, lo que hay dentro es conversión, lo que hay dentro es la necesidad de sentirse amado, y esa necesidad solamente Dios es capaz de suplir. Pero para caer en la cuenta de esto, necesitamos sabernos hijos de Dios. ¿Y quién mejor que Jesús, que nos explica qué es ser hijos de Dios? La misión de Jesús entre nosotros es entregarse por nosotros para cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre. Y es ahí, en el desierto, donde Él empieza a caer en la cuenta de esto, que Él está en el mundo, que Él está en la realidad nuestra, que Él se encarna en nuestra propia realidad, para desde ahí podernos salvar, para desde ahí poderse entregar por nosotros en la cruz. El mismo Jesús es tentado, el mismo Jesús es encontrado por Satanás para tentarlo, para ofrecerle riquezas, para ofrecerle poder, para ofrecerle todo aquello que en sí mismo Jesús sabe que lo tiene porque es Dios, pero Jesús nos pone el ejemplo por excelencia al decir que no a Satanás. Sin lugar a dudas, hermanos, ¿qué mejor riqueza podemos encontrar que la riqueza misma que Dios nos da? Podemos buscar poder, podremos buscar las riquezas del mundo, podremos buscar sentirnos más que los demás, pero si la riqueza por excelencia que es Dios no está en nuestras vidas, sencillamente no somos nada.
Cuando miramos nuestra propia realidad, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de la realidad que Cristo mismo afronta en el desierto. Nosotros nunca podremos decir que somos tentados igual que Cristo, porque Cristo fue tentado de una manera fuerte, de una manera radical. Inclusive tenemos que darnos cuenta que dentro de nuestra debilidad, dentro de nuestra imperfección, es importante, para salir de esas realidades adversas en nuestra vida, aprender a seguir a Dios. Seguir a Dios implica, pues, una radicalidad en nuestra respuesta. La Cuaresma es esto, la Cuaresma nos ayuda a entrar dentro de nosotros mismos para que seamos capaces de dar una respuesta radical, como Cristo mismo da esa respuesta en el sacrificio de la cruz. Jesús dice sí al proyecto del Padre cuando es tentado en el desierto. Nosotros, con nuestro pecado, muchas veces decimos no y caemos en la tibieza del mundo. Buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos, buscamos a Dios solamente cuando nos sentimos solos, cuando entramos en el sinsentido de la vida, pero cuando hay alegría, cuando hay riqueza, cuando sentimos esa pseudo plenitud, a Dios lo hacemos a un lado y buscamos salirnos del desierto para entrar en el sinsentido de la propia existencia. La tentación es esto, hermanos. La tentación es decirle a Jesús: ahorita me interesas, pero mañana no me interesas. Ahorita primero están mis intereses que tus propios intereses. Pero muchas veces el hombre contemporáneo dice: ¿qué nos puede pasar? Si el Señor es misericordia, como nos lo dice, entonces el Señor pues tranquilamente podrá perdonarnos cada vez que nosotros queramos. Pero no, hermanos, esa es la peor tentación que el hombre puede tener. Caemos pues ante esa realidad en lo que conocemos como la tibieza de corazón, como una conciencia laxa, una conciencia que es floja, que solamente trabaja cuando le conviene. Y es ahí donde podemos caer en la peor tentación y en el peor pecado que el hombre puede tener, que es rechazar a Dios. Para nuestra propia historia, Jesús llega para redimirla, nuestra historia personal, nuestra historia social, nuestra historia comunitaria. Y conforme pasa la historia, vamos cayendo en la cuenta de que lo que Dios nos ofrece dista mucho de lo que el hombre o el mundo quiere dar a manos llenas. Vivimos tiempos indudablemente catastróficos para el corazón humano, en los cuales la globalización, en los cuales el capitalismo, en los cuales el consumismo van comiéndose al propio hombre y lo van haciendo esclavo de su propia libertad, cuando la libertad Dios nos la ha dado para eso, para ser libres, no para sentirnos esclavos de nada. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve tenerlo todo? ¿De qué nos sirve quererlo todo si Dios no es nuestro mayor tesoro? Nuestras tentaciones no pueden asimilarse pues a las tentaciones de Jesús en el desierto, porque lo que Satanás busca de Jesús es convertirlo en una semilla estéril de gracia. En pocas palabras, en un Dios sin sentido, en nada. Pero Jesús conoce perfectamente su identidad. Jesús sabe bien de dónde viene y hacia dónde va. Jesús está en el desierto y va a empezar el camino de su ministerio para saber perfectamente que su destino final es llegar a Jerusalén para ser entregado por nosotros en la cruz. Nosotros muchas veces, aún sabiendo quién somos, desistimos de lo que verdaderamente nos da esa verdadera plenitud, que es dejar que Dios haga su morada en nosotros, que nuestro corazón sea de Dios, sea para Dios, sea con Dios. En el mundo, el consumismo, el poder, la apatía social,
la indiferencia moral, nos lleva solo a caer en el relativismo de Dios. Relativizamos a Dios. Solo Dios está cuando lo necesito. Solo Dios es mi Dios cuando quiero que sea. Solo Dios es aquel que me salva cuando yo quiero que me salve. Pero no podemos caer en esa realidad. Necesitamos darnos cuenta que Dios es parte de nuestra vida, que Dios es la parte necesaria y fundamental para nuestra propia plenitud y felicidad. Entonces, pues, preguntémonos, ¿será acaso que Dios para nosotros solo es alguien que tapa el sol con un dedo? Preguntémonos si Dios es el pelele de una conciencia convenenciera. No, hermanos, ese no es Dios. Dios es verdad, Dios es encuentro, Dios es camino. La capacidad maravillosa que Dios tiene para encontrarse con nosotros es confrontando nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Es vernos pecadores, es vernos imperfectos, pero ante todo es ser capaces con la gracia de Dios de mirar esa gran misericordia, esa infinita misericordia, ese infinito amor que tiene por nosotros. Entonces podemos decir que Dios es verdad, que Dios es justicia, que Dios es camino, que Dios es luz. Y solo el hombre, sabiéndose necesitado de la misericordia de Dios y asumiendo en su vida la realidad de Dios, es solo así como el hombre puede ser salvado. Porque si hay algo que el Señor nos ha dado y que tenemos que cuidar constantemente, es nuestra propia libertad. En el mundo encontraremos muchas cosas. Encontraremos grandes riquezas, muchos poderes. Encontraremos ideologías. Encontraremos grupos que quieran tener un mismo fin. Encontraremos personas que quieran tener el poder en muchas cosas, hermanos. Pero si no nos apartamos de ese mundo egoísta, de ese mundo de soberbia, de ese mundo ególatra, de ese mundo de idolatría, es entonces, hermanos, cuando nuestra vida se empieza a perder en el sinsentido, cuando se empieza a perder en la depresión misma del ser, cuando se empieza a perder en un mundo que no tiene entrada ni salida y que nos va encerrando en un propio infierno. La realidad del hombre, pues, no puede ser bipartita. No podemos decir, quiero al mal y quiero al bien. ¿Por qué? Porque para el Señor no existen tibiezas. El Señor nos quiere todos. El Señor quiere que le entreguemos todo. ¿Por qué? Porque Él, en su propia decisión de ser Padre, se ha entregado en la manera en la que manda a su Hijo Jesús a entregarse por nosotros. El hombre no puede alimentarse, pues, del bien y el mal, porque no ha sido creado para eso. El hombre ha sido creado para que sea la expresión por excelencia del amor de Dios en nuestra vida, que se ha manifestado en la muerte y resurrección de su primogénito Jesús. A eso viene Jesús, a mostrarnos al Padre, sabiendo que Él es la expresión por excelencia del amor de Dios. Un amor que acaba con la utopía de los falsos amores, de las falsas ideologías, de los falsos deseos de amor, de paz que el mundo nos ofrece. Un amor que acaba, pues, con todo lo que el hombre puede tener en su propio corazón, que viene siendo odio, egoísmo, soberbia. Hermanos, pensemos, pues, que la verdadera pobreza es aquella en la cual nosotros nos vaciamos de todo lo que el mundo nos ofrece. La verdadera pobreza es aquella en la cual nuestro corazón lucha constantemente por sacar todas las miserias que en él se encuentran, las tentaciones, los pecados, los egoísmos. Esa es la verdadera pobreza, porque como dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
tenemos que aprender a ser pobres, liberándonos de la miseria del mundo. Tenemos que aprender a hacernos pobres, viviendo la pobreza que Jesús vive. La Cuaresma, pues, hermanos, ha de ser el momento en el que le permitamos a Dios, de manera muy especial, que ingrese a nuestras propias oscuridades interiores para que las ilumine, para que entre como el soplo que oxigena nuestra alma, que avance como el agua que hidrata nuestro ser. Preguntémonos, pues, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros círculos de oración, dentro de nuestras propias familias, ¿somos conscientes de lo que el mundo nos ofrece y somos conscientes de que lo que el mundo nos ofrece nos debilita y nos aparta de Dios? ¿Cómo podemos, pues, comprometer nuestra vida con Dios? ¿Qué es lo que podemos pedir a Dios para lograr ser cada día mejores hijos, mejores cristianos, mejores bautizados, mejores personas, pero ante todo, mejores seres que saben que han sido salvados por el amor y la misericordia de Dios? Dejo, pues, esta reflexión para que interioricemos en nuestro corazón y para que el Señor, en su espíritu de amor y misericordia, nos ilumine para seguir este camino hacia el Calvario, hacia la muerte con Cristo. Los dejo, pues, en manos del Señor, pidiendo a nuestro Señor que los ilumine, pidiendo que los acompañe en este caminar de la Cuaresma. Dios los bendiga.